Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Eso no tiene salidas, un podcast de Regadera Studio que demuestra que creatividad y emprendimiento sí tienen salidas. Para ello, entrevistamos a personas con proyectos increíbles que han salido adelante a pesar de ir a contracorriente. Bueno, mis queridos oyentes, después de 2 semanas de parón, porque la verdad es que necesitaba descansar, evadirme, desconectar y coger fuerzas de nuevo, llevaba muchos meses seguidos trabajando, pues volvemos a este nuevo episodio con una persona que conozco pues de toda la vida, pero que siempre nos hemos visto en la distancia y que además es una pedazo de emprendedora y que, claro, como sabéis, está como una regadera, porque quién si no se dedica a montar un restaurante en medio del campo y en un pueblo, además de otras cosas que ya veremos. Ella es Teresa Montejo de la Vereda. Bienvenida, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues nada, me hace muchísima ilusión estar aquí. Como tú dices, efectivamente que nos conocemos de toda la vida y bueno, pues al final el destino nos ha querido aquí en este podcast. Eso es, claro que sí. Pues nada, lo primero que quiero que nos cuentes es sobre todo eso, de dónde vienes, cómo llegaste a meterte, ¿no?, en este mundo de la hostelería, también en el mundo de la artesanía, luego hablaremos de ello, y sobre todo, cuéntanos quién es Teresa. Pues yo soy Teresa Montejo, tengo 27 años y bueno, me he criado junto a mis 3 hermanos, somos 4, aquí en Riaza. Luego salí a estudiar fuera a Madrid, yo estudié la carrera de gastronomía. Y yo creo que como bastante influida porque al final mis padres tenían ya un negocio con una pequeña casa de comidas donde todos ayudábamos y entonces yo descubrí ahí mi vocación, que a mí me gustaba pues esa parte creativa, quizás no me gustaba tanto un estudio teórico, no me veía en muchas carreras y lo que pasa es que es lo típico que te dicen, pero primero estudia una carrera y luego si no te dedicas a la cocina. Y de repente encontré la carrera de cocina, de gastronomía, que no solo engloba cocina, sino también das pues nutrición, turismo, marketing y un poco todo lo que engloba el sector de los restaurantes y la hostelería. Así que tenía la carrera en mi mano, pues ahí que fui, lo luché porque al final era una uni privada y en ese momento pues no nos podíamos permitir, al final éramos 4 hermanos, justo nos pilló ahí en la época de la crisis, pero yo trabajé para poder pagarme una parte de la carrera y así poder estudiarlo. Y nada, pues estudié los 4 años de gastronomía, que es la mejor carrera del mundo si te gusta ese ámbito. Y luego yo tenía muy claro durante la carrera, a mí sí que me ofrecieron trabajar, hice bastantes prácticas porque a mí me gustaba muchísimo el mundo y quería aprender mucho de diferentes sitios y me ofrecieron quedarme en todos. Pero yo tenía muy claro que mi destino era volverme al pueblo. Sí, seguir con el negocio familiar. Es que eso es lo que más me llama la atención de haber seguido tu trayectoria, porque, bueno, no por nada concreto, ¿no? Pero sí que es verdad que parece que todo el mundo tendemos a irnos a las ciudades, no solamente a Madrid, pero como a la ciudad, porque parece que hay pues más oportunidades, o no quieres quedarte allí porque tiene muchos prejuicios, ¿no?, con el tema del pueblo. Entonces, bueno, me parece súper valiente lo primero, súper valiente. Es verdad, o sea, yo lo tenía súper claro, pero mucha gente, incluso aquí del pueblo, que a mí eso me sorprendió un montón, las primeras semanas que yo me volví, oye, pero ¿qué haces aquí? Como me decían, pero como ¿qué te ha pasado? ¿No? Como ¿qué has fracasado? ¿Qué has hecho mal como para tener que volver? Y dije, no os equivoquéis, que esto es lo que yo he elegido súper a conciencia porque lo tenía clarísimo. Al final, para mí, la ciudad fue una etapa y a mí es que lo que me encanta es estar aquí y efectivamente mucha gente lo ve como un fracaso, o sea, como, joder, me quedo como a media bala, ¿sabes? Pero claro, realmente con un emprendimiento o un proyecto familiar, un emprendimiento personal que lo puedes desarrollar aquí en Almería o donde sea, tener la oportunidad de, si es lo que te gusta, tener una vida rural, pues al final lo que has mamado desde chiquitito y si te gusta como ir a otro ritmo y disfrutar de otras cosas, para mí no tiene ningún precio. Es que sí, además, yo que ahora vivo en Madrid, ¿no? Pero obviamente también he vivido un poco pues esa parte, ¿no?, de vivir en el pueblo y demás. Jolín, a mí
me gusta, ¿no? Que la gente, porque yo al final estoy de un lado para otro y al final yo soy freelance, ¿no? Pero que haya gente, ¿no? También otro compañero nuestro de allí del pueblo que también se ha quedado, ¿no? Y más gente o incluso gente que ha venido. Me parece que jolín, hacéis una cosa muy guay ya aparte de obviamente vuestros gustos personales, que es el aportar al pueblo, ¿no? Un valor y que el pueblo siga existiendo, ¿no? Que no exista pues todo lo que está pasando en los pueblos, ¿no? Que vayan desapareciendo. Entonces, crear esos proyectos de emprendimiento allí es que me parece como súper enriquecedor para el pueblo, que ayuda un montón, que impulsa ese mundo rural y que me parece fundamental, la verdad. Así que quería hacer también este inciso, ¿no? Y darte la enhorabuena porque ahora nos vas a contar un poco todo, pero sí que empezar dándote la enhorabuena y también, jolín, la valentía, ¿no? Que tienes también allí, ¿no? Que aunque tuvieseis también una empresa familiar allí, no implica que tú hayas cogido con un montón de cosas que nos vas a contar ahora y te hayas lanzado a la piscina, vamos a ver, eso es así, ¿no? Y que esté yendo bien. Efectivamente, emprender es lanzarte un poco a la piscina, pero bueno, al final, pues como todo, si tienes ilusión y ganas, pues ¿por qué no intentarlo? Obviamente hay veces que justo se juntan las casuísticas, te sale bien y hay veces que no, y los dos formatos son totalmente válidos, ¿no? Pero por lo menos no quedarte con las ganas. Y bueno, en mi caso es verdad que yo fui como con mi proyecto personal muy poquito a poco, yo tenía claro que no me quería meter como en una inversión que me ahogara y tener como una presión quizás de deudas y digo, bueno, pues si tengo que a lo mejor crecer mucho más poquito a poco que si hubiera hecho un desarrollo con una inversión en marketing y demás, pues quizás hubiera dado el salto mucho más rápido, ¿no? Pero yo dije, mira, yo quiero ir poco a poco sin agobiarme, ver si realmente me puedo dedicar a esto desde aquí y luego ya pues vamos creciendo como al ritmo que vaya pidiendo este proyecto, sí. Y esa fue un poco, pues decir, venga, pues con mis ahorros voy haciendo esto, pues a lo mejor algún familiar me dejaba algo y luego se lo hemos ido devolviendo, ¿sabes? Pues así. Entonces eso ha sido como para hacer el proyecto, bueno, que no lo he dicho, pero es de cosmética natural artesana y entonces hemos creado nuestro propio laboratorio, legalizado como todas las fórmulas, que al final es pues mucho papeleo, mucha burocracia y tiempo también, que también te digo, madre mía, yo ya porque estaba con mitad del jardín, si me hubieran dicho desde fuera todo lo que conllevaba, porque crear un laboratorio de cosmética es un quebradero de cabeza tremendo, pero bueno, no me arrepiento de nada, es verdad que ha sido como un poco arduo el camino, pero ya llegamos en su momento, así que ya ahora producir y a disfrutar, que es lo que a mí me gusta, no tanto los papeles. No tanto el papeleo. Para que la gente que nos escuche entienda, pues Teresa tiene como dos proyectos, tiene la parte de gastronomía en el restaurante y luego tiene la parte esta que nos comentaba de artesanía. Si quieres hablamos primero de la parte del restaurante y luego de la artesanía y luego tienes otro proyecto que es la maternidad, que luego nos meteremos ahí, que es otro proyectazo también, ¿no? Sí. Pues la parte de bueno, pues de gastronomía, de este proyecto que tienes, a mí me gustaría preguntarte, porque lo primero, si crees que el tema gastronómico de la cocina y demás sí que es creativo o tú crees que no lo es. Súper, sí, súper creativo. Bueno, entiendo que como en todo depende del área, ¿no? Pero al final tienes que estar como constantemente teniendo ideas, cambiando carta, diseñando un menú para un evento, o sea, le tienes que estar dando el coco, adaptándote mucho a los clientes. Yo me encargo también un poco, además de toda la organización de eventos y bodas, y les adaptas, nosotros por lo menos, al 100% el evento, entonces es como creatividad de, venga, pues vamos a buscar la mejor logística o la mejor manera, este menú, adáptalo todo para intolerantes o celíacos o veganos, ¿no? Que ahora también está muy de moda. Entonces, cocina para mí es creatividad a tope, sí. A tope. De hecho, creo que vosotros, tú, en un mundo rural precisamente, encima en Castilla y León, que al final siempre parece que casi todos los restaurantes siempre ofrecen lo mismo porque es lo que, bueno, el turismo demanda y demás, ¿no? Y sin embargo vosotros creo que le habéis dado una vuelta, ¿no? Ya no es, que también hay, ¿no? Comida tradicional de allí, pero también hay cosas diferentes, ¿no? Y yo noto, ¿no? Esa creatividad de
los platos cuando he ido a comer allí que ya no son los típicos, aunque siempre haya esa parte de tradición, ¿no? Sí, eso es, o sea, nos hemos querido desmarcar un pelín del típico asador tradicional, que ojo, que a mí también me encanta la comida tradicional, soy súper fan, pero bueno, al final nuestro concepto nos apetecía pues una cocina como muy sincera de producto, pero algunas cosas dándole un toque. Es verdad, en la cocina estamos, sobre todo mi madre y yo, mi madre aporta quizás esa tradición, ese saber hacer como de toda la vida, y a lo mejor yo, pues por los sitios en los que he trabajado o también mis estudios, pues aporto un poco de esa innovación. Sin tampoco ser un restaurante moderno, pero sí que pues le damos algún toque a algunos platos, pues para darle un toque un poco diferente y precisamente pues la gente también de la zona que tenga una oferta gastronómica diferente. Exacto, porque es eso, es darle simplemente una pequeña vuelta a lo de siempre, ¿no? Porque quiero decir que es eso, ¿no? Que tampoco sois diverso, sois... Claro. Yo creo que precisamente eso es lo que funciona, ¿no? O sea, lo que mola, ¿no? Que es como voy a comer comida rica de toda la vida, pero con una vuelta, ¿no? Y algo un poco diferente también en algún plato. Y yo quería que nos contases un poco, porque es un espacio que, cuéntanos tú, pero que se encuentra, no está en el propio Riaza como tal pueblo, sino que está un poco a las afueras. Y cuéntanos un poco cómo es ese espacio y también creo que tenéis varios acompañantes, varios animales que os acompañan. Cuéntanos un poco cómo es ese entorno. Pues efectivamente, estamos en una zona un poco diferente, pertenecemos a Riaza, pero no estamos en el núcleo de Riaza, estamos en la carretera que va un poco dirección allí, en la Nacional 110. Entonces, es verdad que al principio nos daba un poco vértigo cuando, bueno, mis padres empezaron solo con el negocio del centro ecuestre, fue como el negocio principal, en el año 92. Y luego cuando en el 2008 una crisis muy gorda en el negocio ecuestre, la verdad es que los caballos la gente los regalaba, los abandonaba, iban para carne, ¿sabes? Fue un desastre. Entonces se tuvieron que reinventar, que al final tenía que sacar adelante a su familia, y ahí fue cuando montaron una pequeña casa de comidas. Y bueno, pues se montaron esa pequeña casa de comidas, cada vez fue cogiendo como más potencia. A los clientes al final les gustaba mucho pues esa gastronomía, como decíamos, como con sabor tradicional y así con mimo. Y entonces fue, mientras que yo estudiaba la carrera, cuando dimos el salto, y en uno de los establos grandes que teníamos movimos unas cuadras más hacia arriba, y en ese establo lo reconvertimos entero y hicimos el restaurante que tenemos actualmente hace 8 años, y que donde podemos como acoger a celebraciones y eventos más grandes, ¿no? Más capacidad. Y también tenemos pues una cocina mucho mejor. O sea, al final ahora miramos atrás y decimos, joder, lo que hacíamos en esas instalaciones tan chiquititas que teníamos antes, cómo nos apañábamos. Pero la verdad es que la cocina y las instalaciones de ahora son una gozada. Y nada, pues estamos muy contentos, trabajando mucho y haciendo cambios poquito a poco e inversiones para ir mejorando. Y bueno, pues ahí vamos, toda la familia al final. Otro de mis hermanos, Jacobo, el pequeño, también se ha quedado aquí, y bueno, Jorge está muy cerquita y también va y viene. Entonces, al final de los 3, o sea, de los 4 hermanos, 3 estamos prácticamente aquí, y yo creo que mis padres se encontraron fuertes con que hubiera un poco de relevo generacional para dar este salto, porque si no se meten a lo mejor en una inversión sin saber un poco a dónde van, ¿sabes? Que a ellos realmente de vida laboral no les queda tanto. Claro. Total. ¿Y qué animalitos os acompañan? Porque tenéis ahí de todo. Porque claro, cuéntanos. Pues mira, somos dog friendly, puedes venir con tu perrete. Bueno, somos pet friendly, porque aquí cada uno ha venido con unas mascotas a cual más raras. Sí, hay veces, no es lo normal, ¿no? Lo normal traen los perretes, pero tenemos nosotros aquí 4 perretes que les encantan que vengan visitas. Y además, pues eso, hay gente que hay veces que ha venido con un conejo, con un loro, con tal, o van de viaje, pues se lo bajan y aquí es bienvenido todo bichejo. Pero tenemos también el centro ecuestre, seguimos manteniendo los caballos, que tenemos 40 caballos. Tenemos tanto en propiedad como en pupilaje, o sea, de gente que los tiene y nosotros se lo cuidamos. Y también tenemos ovejas, conejos, gallinas, gatos.
Hay un poco de todo. Un poco de todo. Es que es muy guay poder, yo os animo a que os acerquéis porque es un espacio muy, muy diferente a lo normal, tanto pues el sitio, ¿no? El restaurante como tal, que como comentaba Teresa, pues está como reformado en cuadras, entonces es muy, muy, muy guay. Y luego además eso, los perros están por allí, tienen una parte como de jardín muy, muy grande, tenéis pues todos estos animales, se ven los caballos, entonces es un entorno muy, muy guay, aunque sea para ir a comer, aunque sea para ir a tomar algo, a verlo o pues a las bodas que también ellos hacen esos eventos, pues de verdad que merece mucho, mucho la pena y además para la gente de Madrid está muy, muy cerca, está a 1 hora de Madrid, así que os animo a que os acerquéis algún fin de semana a ver a Teresa y a los demás. Y luego quiero que nos cuentes la parte artesana un poco más, o sea, ¿qué es exactamente todo lo que vendéis, ¿no? Y qué es lo que hacéis? Pues además del restaurante, que es verdad que... ¿Perdón? Haces y hacéis. No sé si lo haces tú sola o... Bueno, la producción la hago yo, sí. Luego es verdad que Julio, mi marido, me ayuda todo, pero la producción me encargo yo. Además del restaurante, que sobre todo la carga principal, aunque entre semana hacemos muchas cosas, también estamos abiertos y gestionamos sobre todo mucho pues los eventos, ir avanzando, presupuestos, contabilidad y demás, pero es principalmente el fin de semana. Entonces, a mí, como si tengo algo de tiempo, se me van ocurriendo ideas, decidí que me encanta todo lo creativo, como lo he hecho a mano. Siempre me ha gustado como probar y como ser muy autodidacta probando cosas. Entonces, pues una vez con mi madre, pues empezamos a hacer unos jabones, pues de esto que empiezas hace mucho tiempo. Y entonces yo fabricaba y hacía cosmética muy básica para mí y para mi familia, a nivel súper usuario. Inicio, sí. Y entonces ahí fue cuando, como gustaban mucho mis productos, pues a mi madre, a mi tal, y yo les dije, oye, pues es verdad que es como una opción guay que a mí me encanta hacer y que me puedo gestionar yo bien los tiempos de producción y compaginar con el restaurante. Y entonces ahí fue cuando me lancé y creé como mi proyecto personal, como justo después de pandemia, y ahí dije, venga, a por todas. Y fui a por todas. Y ya, pues eso, me metí en todo el mundo burocrático y demás, y hasta que ya después de unos meses lo conseguimos y fabricamos de manera artesana, vamos, nos lo han declarado taller artesano de Castilla y León, y son el método de, pues sobre todo jabones, son de saponificación en frío, son nuestro producto estrella, pero luego tenemos también champús sólidos, bálsamos labiales, pues unos serum faciales, hacemos también muchas velitas. Y bueno, uno de como nuestros mantras como empresa que está aquí en el mundo rural es como tener colaboradores. A mí me encantaría poder crecer tanto y poder contratar a un montón de gente que decida apostar por quedarse a vivir aquí. Pero bueno, de momento lo que hacemos es como colaborar con acciones, pues o bien con diseño, o bien de imprimir el packaging, o en los expositores, ¿no? Como externalizar todas estas cosas, pero con gente que comparta como nuestra misma filosofía. Y son todos gente de Segovia y que viven también pues en zonas rurales. Y entonces, bueno, pues al final es como... tiene más sentido un poco nuestro mensaje si de verdad también nosotros apoyamos a la gente que está haciendo lo mismo. Totalmente, totalmente, me parece genial, o sea, cómo mola, qué guay, me encanta, sobre todo porque hablábamos antes, ¿no? De motivar, ¿no? Y de incentivar, pues el tema del mundo rural, que es una pasada y bueno, también creo que la pandemia ayudó a esa un poco una vuelta, a un poquito más al tema rural, a los pueblos y así que bueno, ojalá que siga siendo así. Por favor. Pues, sí, porque hace mucha falta, es verdad, sí, porque a mí me da pena, y eso que Riaz al final, bueno, pues sí que hay... sí, es un pueblo grande, más o menos. Sí. Claro, que no son pueblos súper pequeñitos, o las pedanías que tiene Riaza, que dices, jo, qué pena, que viven 6 personas, o ninguna, o 3, o 10. Y muchas están muriendo porque son personas mayores y al final se van quedando vacíos los pueblos. Exacto.
a mí me da mucha pena, así que me encanta estos proyectos ambos, y que además se motive un poco eso, ¿no? Que sea gente que se dedique o que se dedique a lo que se dedique, pero en el mundo rural. Me parece enhorabuena, que es un proyectazo. Y ahora háblanos, porque claro, eres madre, que es el tercer proyecto y proyectazo, ¿no? Porque como por lo visto tienes tú más tiempo que los demás, tienes una fábrica de horas, no sé muy bien cómo lo haces. ¿Cómo compaginas todo esto, ¿no? Estos dos proyectos? Además, también depende de la temporada. A lo mejor en invierno, pues la parte gastronómica no requiere tanto, pero a lo mejor en verano o en temporada Semana Santa o estas fechas tienes más, y claro, el bebé sigue ahí, quiero decir, o sea, no se va a otro lado, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes compaginar estas tres cosas, estos dos proyectos y la maternidad? Pues mira, ha sido un poco aventura y para mí era todo muy nuevo, y de hecho, no te voy a engañar que yo estaba un poco como a ver cómo lo gestiono, ¿no? Porque es verdad que para mí la maternidad y la hostelería sobre todo, digo, no sé cómo lo voy a conseguir, como poder llevar a cabo todo. Pues mira, yo creo que al final, como todo en la vida, te adaptas, y es verdad que yo tengo mucha suerte porque mis padres están aquí y al final también me ayudan mucho, ¿sabes? Pues en el restaurante, en general, los fines de semana mi marido no trabaja, o sea, tiene un trabajo de lunes a viernes de oficina normal, y entonces el fin de semana él se puede hacer más cargo de la niña, pero si por lo que sea justo pues tiene un plan o tiene algo que no puede estar, la verdad es que tengo familia que me apoya, y no solo eso, sino que en el restaurante pues al final, como todos somos familia, aunque sean empleados, pero somos una familia, todos nos ayudamos, ¿no? Entonces, oye, que dejo a la niña dormida en el carrito aquí, le echáis un vistazo, si se despierta me decís, y entonces entre todos como que vamos coordinando un poco todo, ¿no? Claro. Entonces, sí, al final, bueno, un poco entre todos, que para mí es fundamental hacer un poco de tribu, porque si no tú sola con todo no puedes. Y además no debes. Y entonces encontrar tribu, o bien familia o de amigos o empleados que sean parte, sí, que te puedan pues eso, echar la mano mientras que duerme, le dejas ahí en un ladín tal, y vas coordinándote, pues al final la mar de bien. La niña tiene 2 años y nos hemos ido coordinando estupendamente, sí. Pues qué bien, qué importante también es eso, ¿no? Esa red de ayuda o de colaboración o qué sé yo, ¿no? Al final yo pienso que si te pones a pensar, no sé si voy a poder, al final nunca no lo intentas, ¿no? Porque pues por miedo, ¿no? Y yo qué sé, y cómo lo vas a hacer y cómo lo voy a hacer, y pitos y flautas, y al final pues ahí estáis creciendo un montón en todo, con 2 proyectos, con la pequeña, y al final se puede, ¿no? Que al final este podcast también va de eso, ¿no? De se puede trabajar de creatividad, se puede trabajar emprendiendo y tener una vida, y es cuestión también de esa organización al final, ¿no? Pues por último quería preguntarte en esta sección si tienes algún proyecto a futuro. Tienes un montón de proyectos ya, pero no sé si a lo mejor ampliar algunas ideas. Dices que siempre estás como maquinando cosas, pues no sé si tienes alguna cosa a futuro que puedas compartir. Pues así como proyecto nuevo de momento no, pero bueno, es lo que las mentes creativas siempre andamos ahí un poco dándole vueltas a todo. Es verdad que ahora por tiempo ya con estos 3 pilares no voy tan mal, y bueno, luego, o sea, sí que es verdad que en ambos proyectos sí que me gustaría hacer cambios y como crecer en algunos aspectos más, y eso sí que me ronda la cabeza. Pero bueno, ahí vamos poquito a poco como implementando, y yo lo que te digo, ¿sabes? Como si tenemos que ir más despacito y llegar como un poco más despacio a las metas que queramos, genial, pero al final que esto sea sostenible en el tiempo, porque si no va a poder con nosotros, ¿no? Entonces, Totalmente. Bueno, tenemos esas ideas de querer ir mejorando y siempre pues a lo mejor llegar a más sitios y demás, pero bueno, poquito a poco. Poco a poco, claro que sí. Estoy segura de que iréis implementando mil historias, porque es eso, ¿no? Al final los emprendedores somos un poco así, de no parar de pensar y crear y hacer, y bueno, también está muy bien que tengas como templanza, ¿no? Decir, vale, vamos a ir poco a poco, que despacito y buena letra, ¿no? Que dicen, pues eso. Sí, porque al final si no igual te puedes quemar, ¿no? Porque yo creo que es algo muy de emprendedor, como,
querer llegar rápido o querer hacer muchas cosas. También ves como casos de éxito que en tantos años la empresa factura tanto, ¿no? Igual para ti, o sea, te sirve como de, venga, va, pues vamos a por ello, ¿no? Pero yo también, o sea, a lo mejor eso es al principio, pero sobre todo ahora que también valoro mucho el tiempo pues en familia y disfrutar de otros momentos que no solo sea trabajar. Digo, ya está, yo tengo estos objetivos de dónde quiero llegar, pero tengo todavía toda la vida por delante, ¿sabes? Vamos poquito a poco, porque si no al final esto del emprendimiento va a poder con nosotros, tanto mentalmente como física, entonces no tiene mucho sentido. Totalmente. Pues ahora pasamos como a una sección de preguntas recurrentes, digo, ya llamo yo, pero bueno, son preguntas que hacemos a todo el mundo, que no, aunque son más intensas, no tiene por qué ser más extensa la respuesta, pero bueno, son intensitas. La primera es, ¿cuál es la mejor decisión que has tomado? En esta la tengo clarísima, que es volverme al pueblo, volverme al campo. Qué bueno. Claro que sí, porque si no, no tendría sentido ninguno de los proyectos, ¿no? que tienes. Claro que sí. Total, sí. ¿Y te consideras una persona valiente? A ver, yo creo que todos los que decidimos emprender lo somos, porque te lanzas un poco a la piscina. Entonces, sí, creo que cualquier emprendedor al final es valiente por tomar esa decisión. Luego lo que te digo, puede salir bien o mal y eres igual de valiente. Pero sí que considero que al final, bueno, pues no dejar un poco esos estigmas de a lo mejor de un contrato fijo, que es lo que les encantaría a todos nuestros padres, y tener un sueldo al mes fácil, ¿no? Y lanzarte. Claro, también es lo fácil, ¿no? Lo fácil entre comillas, ¿no? Pero como, bueno, pues venga, seguir así, no complicarme la vida, ¿no? Y venga, vamos con eso. Pero claro. Eso es. Sí, claro. Eso al final quizás es un poco lo fácil, así que sí, todo emprendedor es valiente. Es valiente. Estoy de acuerdo, la verdad. ¿Y crees que se aprende a ser emprendedor? Porque, claro, implica un montón de cosas, ¿no? Es tener 800 trabajos a la vez, es estar pues siempre, ¿no? Con tu proyecto o tus proyectos en la cabeza, entonces saber delegar también, ¿no? Entonces, ¿crees que se aprende a ser emprendedor? O sea, no todo el que toma esa decisión entiendo que, bueno, que ya tiene esa valentía de base y eso te hace como, bueno, puedes como hacerte formaciones, quizás de organizarte el tiempo, de marketing, de cómo llegar a clientes, todo eso te puedes formar, pero al final las últimas decisiones las tienes que tomar tú mismo sabes qué necesidades, a lo mejor hay una época de tu vida que sí que puedes implicarte un montón en tu proyecto, sobre todo al principio quizás, y echar muchas horas, pero luego a lo mejor dices, oye, no, a mí esto está pudiendo conmigo, yo necesito también tener como apagar el ordenador a las 6, tener un poco de vida personal y tal. Entonces yo creo que todo esto se aprende sobre la marcha, porque además cada uno tenemos unas necesidades vitales en el momento pues diferentes. Sí que es verdad que yo creo que ayuda también pues a lo mejor los cursos o las experiencias de otros, pues escuchar podcasts con unos testimonios a lo mejor de errores para pues tú evitar, ¿no? Meter la cosas, pero bueno, todo es como, al final cada situación es muy diferente y tienes que ir viéndolo tú mismo. Tú mismo. ¿Y qué relación tienes con la soledad? Pues mira, por suerte, pues eso es lo que te digo, a mí me hace mucha terapia estar rodeada de bichos. Entonces, yo no necesito a lo mejor, que quizás por eso yo estoy tan contenta aquí en el campo, porque hay mucha gente que dice, a mí me encantaría, porque me gusta mucho ese estilo de vida, pero yo soy muy social, o sea, me encanta quedar un jueves o un miércoles a tomar unas cervezas con unas amigas, el fin de semana irme tal, y es verdad que a lo mejor en el pueblo, aparte de que sí que lo puedes hacer, pero quizás no hay tanta vida social, pero a mí me llena mucho compartir tiempo con animales. Sí, ¿no? Está bien. O sea, parezco un poco que estoy un poco creepy, pero no, o sea, no. Madre mía, habla con las gallinas, pues, o sea, a mí me aporta mucho y como que me calma y me estabiliza y no tengo esa necesidad de hacer tantos planes. También creo que muchas veces estamos como sobreestimulados, que pensamos que necesitamos mucho más de lo que realmente necesitamos. Completamente. Y obviamente yo sigo viendo a mis amigas, pues venga, pues voy un día a Madrid, cenamos, comemos o vienen ellas aquí o tal, y luego la gente que está aquí en el pueblo, ¿no? Pero
no necesito hacer planes cada día o cada 2 días o tal, como de ese nivel social. Y también en el pueblo, en los grupos de acción local, en este caso Codinse, sí que es verdad que se implican y cuidan, sobre todo con las mujeres rurales, que pues sí que ahora ha habido como bastante campaña, y nos hacen encuentros para que nos conozcamos, y si sentimos ese momento como a lo mejor de empatía o de solidaridad, de emprendimiento, pues contarnos nuestras batallas y ayudarnos entre nosotras. Entonces eso está guay porque esos grupos al final nos ponen cara a proyectos, ¿sabes? Y nos unen a personas que al final pues te hace sentirte como más arropada de tener también tu red de emprendimiento aquí en la zona. Claro. Totalmente, súper importante eso. El networking, ¿no? Al final también, el conocerse, ¿no? El vincular. ¿Y para ti qué es el éxito? ¿Qué crees que es el éxito? Pues mira, ahora mismo creo que el éxito, más que, obviamente, que tú te sientas a gusto a nivel profesional, pero sobre todo encontrarte en paz, que es lo que más estoy valorando ahora, ¿no? Conseguir como un equilibrio, pues eso, lo que hablábamos, entre tu proyecto personal que tanta ilusión te haga y también tener como un equilibrio con tu vida personal o con cosas que te aporten además del trabajo. Y para mí eso es como el mayor éxito, ¿no? Encontrar ese equilibrio, saber gestionarte, vale, pues tus metas, pues ser consciente de, vale, pues a lo mejor en un año no voy a conseguir esto, pero sé que lo quiero conseguir, genial, pues venga, vamos poco a poco, ¿no? Pues esa paz mental y esa serenidad, para mí eso es como el éxito, ¿no? Ahora que lo he conseguido, quizás más siendo madre de, vale, pues tengo como muy claro qué es lo que quiero hacer ahora, cómo lo quiero aprovechar, qué no me quiero perder, entonces vamos a ordenar y vamos a ir como con calma. Muy bien, qué bueno. ¿Y tienes síndrome de la impostora? ¿O has tenido? Yo creo que todos, sí. Sí, al final es inevitable porque en el emprendimiento muchas veces es un poco, o sea, aunque en redes sociales mostremos muchas veces lo bueno, que yo también intento mostrar un poco todo, porque al final creo que viene muy bien precisamente cuando estás en ese momento detrás de la pantalla de bajón, ver que otra persona, ¿no? Que no siempre todo es bueno, pues está muy bien. Y obviamente un emprendimiento es así, ¿no? Entonces, a lo mejor tienes meses muy buenos, de repente, que tú ya sabes, porque encima ya tienes un bagaje de años, que tienes 2 meses de temporada baja, pero aún así dices, ¿y si ya me dejan de comprar jabones siempre? Claro. ¿Y si ya nunca más vienen a celebrar bodas al restaurante? Y sí, ¿no? Y sí. Pero también a mí esos momentos de a lo mejor menos volumen de trabajo que te generan inseguridad inevitablemente, también te hace como, venga, ¿y qué puedo hacer? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo aportar? ¿No? Aunque estés así un poco de bajón, me hacen también como mantenerme activa, porque si solo fuera hype, a lo mejor descuidaría muchas otras cosas, ¿sabes? Totalmente. Y por último, en esta sección, es ¿quién te gustaría que viniese al podcast? ¿A quién te gustaría escuchar? Pues mira, así de la creatividad y el emprendimiento me gusta mucho, por ejemplo, Mimo de Mami, que a lo mejor es un emprendimiento como de influencer, ¿no? Que ahora quizás está muy de creador de contenido digital, que está muy a la orden del día. Y varias veces y me parece una tía súper creativa, súper apañada y me encanta todo lo que hace. Así que puede ser una buena opción. Sí. Vale, genial, apuntadísimo. Y ahora pasamos a un minijuego que hacemos, ¿no? Que es palabra por palabra y yo te digo una palabra y tú contestas con lo que es para ti o con otra palabra, ¿no? A lo que te evoca, ¿no? La primera palabra, bueno, son 2, es mundo rural. Casa. Artesanía. Como mimo, dedicación, tiempo, sí. Maternidad. Wow, definirlo para mí ha sido un descubrimiento, sí. Un poco montaña rusa también, pero sin duda alguna alegría a la vida. Alegría. Creatividad. Para mí la creatividad es como lo que nos da la chispa de poder, pues eso, darle vueltas a las cosas, de hacerlo diferente, buscarle como, ¿no? Pues eso, sí, como lo que le da la chispa. La chispa. ¿Y emprendimiento?
y emprendimiento, una buena carrera de fondo. Maravilla. Sí, total. Jolín, pues Teresa, hemos terminado aquí. Antes de despedirte, cuéntanos, ¿no?, dónde pueden encontrarte, en redes sociales o web y así. Pues el proyecto de el restaurante y el centro ecuestre es Caballos La Vereda o La Vereda, y nos podéis encontrar también en redes o en la web. Y mi proyecto de cosmética natural es Orejas Pecuarias Shop. Y ahí podéis ver también un poco, también en redes nos movemos. Y igual, vendemos online y en mercadillos o puntos de venta físicos. Genial. Pues ha sido un placer hablar contigo, Teresa. Me hacía mucha ilusión esta entrevista y creo que has aportado un punto de vista muy interesante, además también desde el punto, pues desde el medio y el mundo rural, ¿no? Desde el pueblo y jolín, qué guay, qué maravilla, además tenerte cerca, porque claro, yo también soy obviamente de Riaza, como hemos comentado, entonces me ha parecido muy interesante y muchas gracias por querer pasarte por aquí, por Eso No Tiene Salidas, y enhorabuena también. Nada, muchísimas gracias a ti por invitarme, que siempre me hace mucha ilusión estas cosas, y eso, más con gente que nos conocemos y tenemos ya ahí como una conexión, por lo menos del pueblo, y que enhorabuena a ti también por lanzarte a emprender, por este proyecto del podcast, que cada cosa da muchísimo trabajo, así que nada, enhorabuena a ti también. Pues muchas gracias y nada, chicos, aquí terminamos este episodio, espero que os haya entusiasmado como a mí, me ha encantado, me parece muy, muy interesante y muy valiente lo que nos ha contado Teresa. Y nada, si os gusta pues este contenido, seguid a Regadera Studio, puntuad el podcast, recomendadlo, y ya sabéis que podéis escucharnos pues en todas las plataformas y salimos cada 15 días. Y bueno, recuerda, escucha esa vocecita que siempre te ha dicho que te tires al vacío, porque es posible que haya una cama elástica que te impulsa. Nos vemos dentro de 15 días. Hasta pronto.